¿Qué tal? Buena tarde a todos. Estamos con los martes de Economía Física de Lyndon LaRouche, con la lectura número 3 del documento Operación Juárez. La vez pasada nos quedamos en este subtítulo, la correlación entre la termodinámica y la producción. Toda la parte que vamos a ver ahora, como comentamos la reunión pasada, se puede dar o podemos tener un respaldo de estos conceptos en el libro, así que quieres aprender economía, los primeros capítulos. Concepto de trabajo, el concepto de densidad relativa potencial de población, el concepto de energía libre, etcétera, para poder ubicar el contexto que le da LaRouche a este documento. Unido a eso, no sin embargo, pero unido a esto, LaRouche va a seguir abordando este tema que es muy interesante sobre ya la densidad de flujo energético y la densidad relativa potencial de población, pero también conectado, lo más importante, a la energía de ese sistema productivo. Entonces vamos a continuar con la lectura y dudas. Podemos parar, como saben, podemos parar la lectura para decir dudas. Si no las sabemos, entonces vamos a anotarlas para investigarlas y poderlas comentar la siguiente reunión. ¿Vale? Entonces vamos a comenzar. Eh, para ver quién puede leer. Mauricio, ¿puedes comenzar? ¿Está bien? Y de ahí nos vamos turnando para que todos participemos en medida también de los que puedan tener la cámara abierta adelante, los que no está bien, y también para compartir la lectura, que todos participemos, por favor. Adelante, Mauricio, gracias. Ok. La correlación entre la termodinámica y la producción. En una economía considerada en su conjunto, entran los costos de la producción total de bienes, ciertos costos de la producción total de bienes, ciertos costos y gastos. Primero, el costo de mantener las familias de los trabajadores empleados directamente en la producción y distribución física de bienes. Luego tenemos el costo de la mano de obra, considerado en términos similares, incorporado en el costo de reposición de bienes de capitales de producción de bienes. En tercer lugar, tenemos el costo considerado en términos similares de mantener la infraestructura económica básica de la producción, transporte, sistema hidráulico, generación y distribución de electricidad, etc. En cuarto lugar, tenemos los gastos de administración y servicios correspondientes a la producción y a las necesidades de la fuerza de trabajo empleada en la producción, administración o servicios. La cantidad total de bienes de consumo o de capital producidos obviamente debe ser mayor que la cantidad de bienes representados por estos cuatro renglones de costos y gastos. Los cuatro renglones de costos y gastos equivalen a la energía del sistema de producción global. Los bienes producidos por encima de dichos costos y gastos equivalen a la energía libre de la economía en su conjunto. Como lo dijimos anteriormente, la correlación entre la densidad demográfica y la densidad de flujo energético, considerada ambas tanto por kilómetro cuadrado de terreno habitable y per cápita, nos permite reducir las relaciones de la producción que acabamos de describir a una expresión equivalente a una función termodinámica continua. De ese modo, la inversión de la ganancia neta de operación en la forma de bienes de una economía considerada en su conjunto, en la expansión de la escala de producción y la mejora de tecnología productiva es una función negatoentrópica. Dicha inversión debe incrementar la cantidad de kilovatios de electricidad utilizable consumidos per cápita. Sin embargo, también debe aumentar la razón implícita de energía libre a energía del sistema, expresada en kilovatios per cápita de flujo energético utilizable. ¿Cómo se mantiene la porción de energía libre en esas circunstancias? Esa es la definición termodinámica de tecnología.
Cuando cuando los procesos económicos se describen debidamente dentro del marco de la termodinámica, el rendimiento o utilidad de inversión para la sociedad en su conjunto ocurre de tal manera que sería útil llamarle el factor de retribución energética. Es decir, si se invierte cierta cantidad de energía, digamos, en un sistema de generación de electricidad, ¿cuántos años debe funcionar dicho sistema para que retribuya la energía libre, no desperdiciada que invirtió la sociedad en su construcción? Por ejemplo, los Aquí, sistemas de energía solar de la actualidad nada más jamás. aquí una cosita, Mauricio, porfa, si se entiende la pregunta, si queda clara la pregunta para el tema que sigue. Em, Alex, A la tecnología. ¿Nolan? sí, si te queda clara la pregunta. No que no te la pregunta que leímos ahorita, si le agarraste la onda, porque de ahí viene un tema para que ustedes puedan abordarlo en la clase que van a preparar tú y Alan, pero quería saber si la pregunta que leyó Mauricio quedó clara para que, si no, volverla a leer. Yo creo que la voy a leer porque sí me está costando. Mm. Dale, si la podemos leer de nuevo, por favor, Mauricio. Gracias. Todo el párrafo. Sí, porfa. Ok. Cuando los procesos económicos se describen debidamente dentro del marco de la termodinámica, el rendimiento o utilidad de la inversión para la sociedad en su conjunto ocurre de tal manera que sería útil llamarle el factor de retribución energética. Es decir, si se invierte cierta cantidad de energía, digamos, en un sistema de generación de electricidad, ¿cuántos años debería funcionar dicho sistema para que retribuya la energía libre, no desperdiciada que invirtió la sociedad en su construcción? Sí, este es el punto que, para que quede claro, ¿no? Dice, ¿cuántos años? O sea, el tiempo de vida útil de, bueno, no, ese es otro tema. ¿Cuánto tiempo tarda esa infraestructura en devolver en energía del sistema lo que fue invertido en ella para poder construirla? Todo lo que fue la mano de obra, los materiales, los bienes de consumo, es decir, los bienes de consumo, bienes de capital, que fue invertido para construir esa infraestructura y en cuánto tiempo eso retribuye en energía libre a esa sociedad, ¿no? Esto es importante porque eso es por un lado. También, ¿cuánto tiempo tiene de vida útil esa nueva producción de infraestructura o ese nuevo avance tecnológico? ¿No? Si se invierte cierta cantidad de energía, digamos, en un sistema de generación de electricidad, ¿cuántos años deberá funcionar dicho sistema para regresar esa energía libre no desperdiciada que invirtió la sociedad en su construcción? Ahora, ¿qué se refiere con energía libre no desperdiciada? De lo que hemos venido hablando, ¿no? El sistema ocupa una energía para funcionar, una cantidad de energía. Pero si ese sistema es sano, va a tener, aparte de producir esa energía que requiere el sistema para funcionar en lo contingente, en lo que se utiliza día a día, también tiene que generar una energía libre, que esa energía libre puede tener dos opciones. Se vuelve a inyectar como esa energía libre al sistema o también se utiliza como un punto de inversión hacia futuro, hacia crear lo que tal vez en ese momento no se requiere, pero se va a requerir a futuro. Por eso dice, el sistema
invierte cierta cantidad de energía libre, no desperdiciada. Entonces, esa parte es importante. ¿Cuánto nos va a dar esa infraestructura que estamos haciendo? Y ya ahorita ya nos va a dar un ejemplo muy específico. Adelante, Mauricio. Si alguien quiere hacer un comentario, también adelante. Sí, sí, Carolina, iba a Sí. preguntar lo siguiente. Con respecto digamos que esta propuesta que hace la RUS sobre correlacionar la termodinámica con ¿qué es lo que dice la termodinámica? Con la producción, ¿cierto? Entonces, yo le pregunto, ¿esa energía libre se puede planificar digamos, por un plan quinquenal, por, digamos, 15 años y ver que no se esté desperdiciando esa energía libre? ¿O cómo es el plan de desarrollo de esa economía en su conjunto? Sí, yo lo que me pregunto es esto, ¿se hace por años, o no sé, si es escalar de tiempo o si es escalar en términos de producción de bienes? ¿Sí? Ok, muy importante la pregunta, Nelly. Y bueno, la RUSH lo va a ir abordando en el documento para que lo que él plantea, cómo es que se va a medir. Y de hecho, ese es el núcleo de este tema que estamos abordando el día de hoy. Tu pregunta, ¿cómo se va a medir esa energía libre del sistema? Eso sí, ¿cómo? Ajá, ¿cómo se va a medir la energía libre del sistema y cuál es la función de esa energía libre del sistema? Entonces, yo lo que les propongo es que vayamos como anotando estas dudas y demás. Los comentarios los podemos hacer, irlos anotando y terminar el subtítulo que estamos leyendo el día de hoy, y la Luz va a abordar estos temas. Ajá. Los cambios, las densidades y cambios de esa energía libre del sistema, cómo se mide. Ok, adelante, Mauricio. Gracias. Por ejemplo, los sistemas de energía solar de la actualidad jamás podrían retribuir a la sociedad la energía que éste invirtió en su construcción. La utilización de biomasa para satisfacer las necesidades energéticas de la sociedad jamás podrán retribuirle a esta y a la biosfera lo que perdieron en crear y hacer funcionar tales sistemas. Hablando en forma general, lo que determina con toda seguridad la capacidad de retribución energética de un sistema generador es la magnitud de la densidad de flujo energético del método de generación de calor que se emplee. Por ejemplo, generar electricidad mediante presas de pequeño embalse representa una pérdida energética neta para la sociedad. Producir electricidad aprovechando vías hidráulicas de gran embalse representan por lo común una ganancia neta para la sociedad, especialmente si las plantas hidroeléctricas se construyen como parte de un sistema de presas y canales útiles para otros fines, riego, transporte, etc. La combustión de materiales fósiles en instalaciones modernas de generación de calor industrial o electricidad es por lo general de bajo rendimiento en términos de la retribución energética global. Definitivamente fructíferos en términos de retribución energética serían los sistemas mejorados de combustión de materiales fósiles, como la magnetohidrodinámica, MHD. La generación de electricidad por fisión nuclear es lo mejor que hay por naturaleza en estos momentos en términos de retribución energética. Aquí nada más un punto para Alan y Alex, que están preparando la siguiente clase sobre Vernadsky. Voy a subir un poquito. Este es el reto que se tiene para la siguiente clase, Alan y Alex, que es, por ejemplo, dice lo que acaba de comentar Mauricio, los sistemas de energía solar de la actualidad jamás podrían retribuir a la sociedad
la energía que ésta invirtió en su construcción. La utilización de biomasa para satisfacer las necesidades energéticas de la sociedad jamás podrán retribuirle a esta y a la biosfera lo que perdieron en crear y hacer funcionar tales sistemas. El reto de la clase es comprobar que esto es cierto. Ay, subrayador. Se va muy chueco. Pues yo digo que sí. Ahí está el reto, ¿no? Comprobar que esa energía no satisface las necesidades energéticas y tampoco retribuye a la sociedad lo que fue invertido en crearlas. La biomasa y la energía solar. Entonces, este es uno de los puntos a trabajar en la clase sobre Vernadsky y el tema de la densidad de flujo energético, ¿vale? Pues vamos a dejar este punto aquí y continuamos. Sí, no es muy difícil darse cuenta de eso así, como dicen, a ojo de pájaro. Cualquiera que haya visto paneles solares y cómo funciona. Pero bueno, me imagino que se puede hacer sí, una cosa más, ¿no? Más preparada para demostrar mejor eso. Perdona ahí, Mauricio, ahí no funciona el principio de la minimación de Leibniz, ¿no? Es la mayor área, pero la mínima efectividad, rendimiento. Ojo, lo ve uno lo que están haciendo acá, ¿no? Es lo contrario al principio de la minimación, ¿no? La tecnología. Podemos discutir. Sí, ahí es al revés. La máxima área por mínimos, digo máxima área y mínimo resultado. Bueno, eso es lo que se tendrá que comprobar con números, con todo lo que se requiera para que podamos tener esto bien fundamentado, porque lo sabemos de idea, pero necesitamos comprobar. Inclusive hay un punto en la lectura anterior donde LaRouche planteó que la densidad energética que nos da el proceso de la radiación solar es uno fijo y no aumenta. Y necesitamos tener esos datos bien claritos para nuestro trabajo organizativo. Ok, sigamos de. Sin embargo, la generación de electricidad mediante la fisión nuclear presenta dos limitaciones desagradables. En primer lugar, la densidad de flujo energético de las centrales de fisiones ordinaria tiene límite. La sociedad nunca puede aceptar puede aceptar que la densidad de flujo energético tenga límite. En segundo lugar, para generar electricidad, ahora sí. En segundo lugar, para generar electricidad por fisión nuclear se utilizan neutrones para hervir agua, producir vapor y mover turbinas. Utilizar neutrones para eso es como utilizar un motor de propulsión a chorro para mover un caballo mecánico que tirase de un carruaje en el siglo XIX. Necesitamos densidades de flujo energético mucho mayores en el próximo siglo. Necesitamos que se generen chorros de plasma de partículas cargadas para capturar la energía eléctrica por MHD y para abrir nuevas dimensiones de la manera de concebir la aplicación de calor residual en la industria. Apliquemos el mismo método que utiliza para decidir cualquier inversión de capital. Apliquemos el mismo método que se utiliza para decidir cualquier inversión de capital. ¿Qué tan rápido podemos devolver a la sociedad la energía invertida en inversiones de capital? ¿Y cuánto provecho producirá en la forma de ganancia neta para la sociedad durante su vida útil? A esas observaciones habría que agregar un pero muy grande y fundamental. Ese pero es la singular función que desempeñan las facultades creadoras del pensamiento en la generación de adelantos tecnológicos.
Esta parte va conectada a la pregunta anterior, ¿no? De cuánto tiempo tiene que funcionar esa infraestructura o ese avance tecnológico para que retribuya a la sociedad lo que fue invertido en su creación. Y esto es parecido, es como una conexión de la parte productiva. ¿Qué tan rápido podemos devolver a la sociedad la energía invertida en Capital, ¿no? inversiones de capital? ¿Y cuánto provecho producirá en la forma de ganancia neta para la sociedad durante su vida útil? Esta es una pregunta muy importante que debe hacerse ahora en todos los proyectos de infraestructura. No se trata del tema del costo-beneficio. Es algo muchísimo más profundo que va conectado a esa tasa de retribución de la energía libre del sistema, tomando en cuenta lo que fue usado, lo que es como energía se utilizó para producir esa infraestructura. Porque esa infraestructura en producirla no es solamente los materiales, es decir, los bienes de capital o los bienes de consumo, sino también algo que LaRouche mencionó al principio. Recordemos que dice los costos de las familias, de sostener a las familias de los trabajadores. Eso también está incluido en los costos para producir esa infraestructura. Todos los gastos, perdón, los costos, porque en el libro de Así que quieres aprender economía, LaRouche hace una diferencia entre la palabra costo o el concepto de costo y gasto, ¿no? El concepto de costo lo maneja como una idea de productivo, ¿no? Y el concepto de gasto es como dispendioso, es decir, que simplemente no está teniendo una retribución a la sociedad. Entonces dice, para tomar en cuenta el costo de producir cierta infraestructura, se tiene que tomar en cuenta 4 puntos. Uno, el costo de las familias, de los trabajadores implicados en la construcción de esa infraestructura, ¿no? O ya sea los bienes de capital o de consumo. Siempre hay las familias de los que están inmiscuidos o los que están en el proceso productivo, ese es un costo. 2, la mano de obra, ¿no? 3, la infraestructura como tal. Y 4, todos los gastos administrativos. Entonces, esta infraestructura que se está generando o este avance tecnológico que se está generando tiene que retribuir mucho más de todos estos gastos que se están teniendo. Bueno, nomás quería comentar eso. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Y si no, pues podemos seguir. Estamos acá, ¿no? ¿Tuvo un poquito, Mauricio? Sí, sí, sí. Mm, No era. Ay. Perdón, ¿sabes qué? Que se está moviendo la imagen por alguna razón. Déjame lo bajo. Aquí vamos, ¿no? Sí. En existe la falacia. ¿Continúo? Sí, por favor. Existe la falaz imagen popular en nuestros tiempos de que el trabajo consiste esencialmente en aplicar la fuerza muscular de un hombre bestia al ejercicio de labores relativamente invariables que se ejecutan de una manera más o menos repetitiva. Esa no es la idea de trabajo que tenían Hamilton o Leibniz. Para ambos y para la ciencia económica en general, el trabajo realizado por la sociedad consiste en promover el adelanto y mejora de las capacidades
productoras de los trabajadores que asociamos con adelantos de la técnica de producción de bienes. Digámoslo ahora en términos de la termodinámica. Pensemos por un momento en un banquito de 3 patas, inmóvil en una esquina del cuarto. ¿Qué tanto trabajo realiza el banquito? A escala molecular se observa en él gran actividad, pero todo ese trabajo nada altera, salvo que el banco se va pudriendo o cubriendo de herrumbre gradualmente. Sin embargo, para el estudiante de primer año de física, el solo hecho de que el banco permanezca inmóvil es bien importante. El banco no se inclina de lado ni se desbarata. Al estudiante se le enseña que al trabajo realizado implícitamente para no caerse de lado, desbaratarse o sufrir calamidades por el estilo, se le llama trabajo virtual. La sociedad que mantuviera una población de magnitud constante y asimismo la densidad demográfica relativa potencial estaría como el banquito sin realizar trabajo neto alguno. La medida del trabajo neto realizado por la sociedad es el trabajo que representa los incrementos de la densidad demográfica relativa potencial. Ello corresponde desde el punto de vista de la experiencia individual al empleo relativamente pleno de la fuerza del trabajo, al incremento de la producción media de bienes per cápita, al mejoramiento del consumo familiar, al mejoramiento de los servicios de la salubridad, a la mayor longevidad, todo ello acompañado del aumento de la tasa de ganancia de operación neta per cápita de la economía nacional en su totalidad. El trabajo neto realizado por la sociedad es lo que solíamos llamar progreso. El progreso, el incremento de la densidad relativa potencial de población, ocurre a manera de adelantos de la técnica aplicada. Ocurre en la forma de innovaciones más o menos continuas en la práctica de trabajar de la gente. Continuamente se adoptan nuevos procedimientos, nuevas prácticas de trabajo. Primero en este y luego en otro aspecto de la división del trabajo productivo de la sociedad, así como en las actividades relativas a la administración y servicios. Así que el trabajo neto que realiza la sociedad ocurre solo en la forma de innovaciones progresivas de la manera en que trabaja la gente. Si no hay innovación, la sociedad necesariamente se va pudriendo y termina por venirse abajo. El trabajo repetitivo no puede sostener en sí y por sí mismo la existencia humana. Solo la constante innovación del carácter de la tecnología del trabajo le puede dar a la sociedad la capacidad que necesita para subsistir. El trabajo realizado por la totalidad de la fuerza de trabajo de una sociedad es el adelanto tecnológico neto del carácter del trabajo en la sociedad. Por eso medimos el trabajo como expresión diferencial parcial de un segundo orden de la función potencial de la sociedad en su conjunto. Medimos la tasa de cambio de la tecnología de la producción en relación con la sociedad en su conjunto. Tomamos la tasa de cambio de cada uno de los componentes de la división del trabajo global como una expresión diferencial parcial de la función potencial correspondiente al adelanto tecnológico de la sociedad en su conjunto. La función potencial corresponde a la densidad demográfica relativa potencial. ¿De dónde sale ese Aquí cambio? nada más. Es lo que hace ratito preguntaba Nelly. Bueno, y ese trabajo, ¿cómo se va a medir? Y también esa energía libre del sistema, ¿no? Entonces, aquí, si recuerdan la reunión del viernes pasado, donde abordamos esto con
con Denis en la pregunta de si el método de LaRouche, no sé si se acuerdan, ¿no? Que le preguntamos, ¿el método de LaRouche tiene un lenguaje matemático aplicable para la medición del avance tecnológico, del avance del progreso? ¿Tiene el método de LaRouche un lenguaje matemático para poder definir y medir esos cambios? Y entonces lo que Denis explicaba, que fue interesante ese punto, es que esto fue escrito en los 80s, ¿vale? Esto fue escrito en los 80s y en cierto periodo de la economía, los datos que tomaban para hacer los cálculos con el método de LaRouche eran todavía confiables, eran un poco expresando la realidad, pero que ahora el colapso de la economía está tan aislado, o las mediciones, los parámetros están tan aislados de la realidad, y que el colapso económico ha pasado por mucho esas mediciones, entonces ya no se utilizan y no se puede utilizar, no se puede tomar de referencia ese mismo modelo matemático. Entonces, lo que explicaba Denis es que hay que medir la función de cambio constante, ¿no? Y esto es precisamente lo que nos está explicando el viernes pasado, que hay que medir la función de cambio constante. Y aquí, como LaRouche lo representa otra vez, es ese cambio constante de la mejora, de esa innovación, de ese progreso. Miren, podemos tener de nuevo esta parte. Por eso medimos el trabajo como expresión diferencial parcial. Un segundo, porque se me mueve un poquito. Por eso medimos el trabajo como expresión diferencial parcial de segundo orden de la función potencial de la sociedad en su conjunto. ¿Por qué de segundo orden? Porque no estamos midiendo solamente el cambio, sino estamos midiendo la tasa del cambio, ¿no? ¿Cómo es que cambia el cambio? Diría Kepler, ¿no? ¿Cómo cambia el movimiento? El cambio del cambio. Medimos la tasa de cambio de la tecnología de la producción en relación con la sociedad en su conjunto. Tomamos la tasa de cambio de cada uno de los componentes. Esto a mí me parece muy interesante, de cada uno de los componentes de la división de trabajo global como una expresión diferencial parcial de la función potencial correspondiente al adelanto tecnológico de la sociedad en su conjunto. La función potencial corresponde a la densidad demográfica relativa potencial. ¿De dónde sale ese cambio? Esa tasa de cambio. ¿Alguien quiere comentar algo sobre esto? Y si no, podemos continuarle. También si alguien más quiere leer, Mauricio, ¿sigues leyendo? ¿Estás bien o quieres que te...? Sale del concepto del concepto. Que es lo que Está. explicaba también Denis el viernes, ¿no? ¿Qué respuesta más tramposa es? Pero tiene ¿Cómo razón, haces? ¿no? Tiene razón. La tasa del cambio. Así es como se Sí. debe de medir el progreso. Tienes una tasa en este Solamente eso. momento, ¿no? Una tasa de cambio, y tienes que ver que la que vas a producir, o la que va a funcionar nuevo tiene que ser diferente, ¿no? A esa, ¿no? Tiene que ser mejor. A ver, déjame... Es Sergio, como, es ¿estás como, ahí? es como pasar de Sí. combustibles diferentes, ¿no? Buenas noches. Buenas noches. Hola, Sergio. Hola. ¿Cómo entiendes tú esta idea de medir lo que cambia constantemente? La tasa del cambio. ¿Cómo lo entiendes tú
Tú que tienes esa experiencia en el proceso productivo de infraestructura, ¿cómo entiendes la tasa del cambio? Que nos compartas. Bueno, de acuerdo a la experiencia que tengo y ahora que estoy trabajando justo en una empresa de montaje y construcción que está desarrollando muchas construcciones aquí en Bolivia, en campo mineral, en campo de minería y de hidrocarburos, de la parte hidroeléctrica. Yo lo que le entiendo es de que tiene que haber un desarrollo sostenible, ¿no? Para todo desarrollo de infraestructura y para, para medir exactamente si va a dar o no va a dar, ¿no? Tiene que tener un desarrollo sostenible en el tiempo. Para eso se realizan estudios de prefactibilidad, si realmente se va a poder en el tiempo mirar si esto va a funcionar o o qué alcance tiene hacia la sociedad, ¿no? En su conjunto, sí, al desarrollar una infraestructura. Se tiene que tener un desarrollo sostenible. Más o menos les podría decirles eso. No sé si encaja en Ajá. lo que Oye, ustedes. Sergio, y para ti, ¿qué sería o cómo podría ser ese desarrollo sostenible de El esa desarrollo, infraestructura? el desarrollo sostenible, por ejemplo, aquí en mi país tiene un sistema comunitario en la cual ah, el Estado toma parte en la parte empresarial, pero también al empresario no lo hace a un lado, sino que el empresario lo utiliza para que pueda desarrollar. Por ejemplo, hay empresas privadas, como en la cual yo estoy, que desarrolla máquinas, ¿no? O sea, desarrolla, por ejemplo, molinos para la minería, para triturar minerales, mm, desarrolla tanques de gas. Entonces, el Estado no se deslinda del empresario privado, sino que más bien lo utiliza. Para hacer todo eso, ya un estudio, hace unos 60, 70 años, sobre todo lo que en los puntos estratégicos de desarrollo que habían en Bolivia, por ejemplo, en la parte mineral, en la parte de hidrocarburos, en la parte hidroeléctrica, en la parte en todo lo que se refiere a a que tenga una sostenibilidad en lo que se puede utilizar en la parte material, el uso que se le puede dar para beneficio de mi país y de la sociedad en su conjunto, ¿no? Hoy en día está esto, digamos, por ejemplo, en yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. La Shell, y otras empresas ya hicieron prospecciones sísmicas y dejaron diferentes, en diferentes lugares eh, como íconos, ¿no? Para que el satélite pueda ubicarlos. Y mire, ya esto es de 1960, ¿no? Y ellos ya tenían una idea más o menos de cómo iba a ser más adelante, ¿no? Entonces es un desarrollo sostenible, que ya han previsto esas empresas de que en un futuro esto se iba a desarrollar y que iba a tener una sustentabilidad. Ahora ya quien haya gobernado, quien esté gobernando y haya aplicado todo esto ya es otra cosa, ¿no? Pero entonces ellos miden ese desarrollo sostenible con el uso que se le puede dar y la sostenibilidad que puede tener en relación a lo que se le puede dar uso para poder obtener eh, un desarrollo capital, ¿no? Un capital fuerte, ¿no? Y hay un movimiento económico que no perjudique, ¿no? Sino que más bien hay una fluidez. Actualmente en mi país eso está dando muy buen resultado. Tiene la tasa de inflación más baja de Sudamérica, ¿no? Claro, o sea, lo que dice la oposición, que no, pero no, aquí en Bolivia estamos bien. O sea, tenemos abundancia de todo. Entonces es gracias a ese sistema y gracias a lo que anteriormente, sin importar el color político, ya hicieron esos estudios sobre lo que existía en Bolivia, ¿no?
los diferentes yacimientos y que eso vendría a ser la parte sustentable y ya desarrollarlo ya ha sido un estudio diferente para poder aplicar las políticas, ¿no? Que hoy en día se están aplicando en beneficio de la sociedad. Más o menos eso. Ah, No sé ok, si me ok, dejan entender. ok, Sergio. Y Sí. ahora esta pregunta que para todos también, que son parte de entender esos conceptos que estamos viendo, ¿cómo, en base a la experiencia de cada uno que vayamos respondiendo, empezamos con Sergio, ¿cómo mides o cómo crees que se pueda medir el tiempo de vida útil de la infraestructura? ¿Cómo mides el tiempo de vida útil de un proyecto de infraestructura? Es dependiendo de del empleo que se le dé, ¿no? Por ejemplo, en la parte eléctrica, es como lo que dicen, ¿no? La fusión nuclear eso sería lo ideal, ¿no? Pero para eso necesitamos tener aquí en Bolivia permisos y no sé qué más. Entonces, no podemos hacer una usina nuclear y poder hacer eso, ¿no? Entonces, lo que se desarrolla es de acuerdo a la capacidad que tiene un Estado de poder plantear un desarrollo plantear una construcción o una infraestructura. Es de acuerdo a las leyes, de acuerdo a su constitución y de acuerdo a lo que ese país tiene en sí, en sí. O sea, si hablamos, por ejemplo, de Bolivia, su constitución permite ciertas regulaciones que puede darle a la construcción y a la sustentabilidad de infraestructuras y demás cosas, ¿no? Si hablamos de otro país, así, por ejemplo, Chile, ¿no? Que es un país poderoso en cuestión de minas y totalmente privado, de empresas privadas, tiene, miden su capacidad de acuerdo a lo que ellos pueden hacer, o sea, hay a sus leyes que les permiten hacer, ¿no? Entonces, pienso que se puede medir de acuerdo a las leyes de cada país. Ok, sí, gracias. Eh, Alan, ¿cómo medirías el tiempo de vida útil de la infraestructura? Mm, Este, pues cuando deja por ejemplo, algo que estoy pensando, o sea, que pienso es de la cuestión de cuándo hasta qué punto es sostenible. Adicionalmente de lo que dice Sergio, yo creo que también es cuando deja de incrementarse, cuando deja de tener, porque un factor importante que vemos como parte del desarrollo, y así se ve reflejado en la infraestructura y, por ejemplo, en energía. Por eso la energía nuclear es tan importante porque da cantidades siempre mayores libres de energía. Entonces, en el momento que eso deja de hacerse y ya empieza a ser obsoleto, o bueno, ya no se necesita efectuar otra energía o otra forma de tecnología para que eso siga aumentando. Una vez que, un decir, si tenemos una población, ¿no? De ciertos habitantes, pues bueno, con la energía, no sé, de los hidrocarburos, pues va a sostener cierta población. Pero una vez que la población sigue aumentando y esa energía ya no es capaz de sostener a la población, ya. Eso es en ese momento, pues ya esa, esa energía ya queda de alguna manera obsoleta porque ya no puede cubrir la capacidad para toda la población. Entonces, pues esa es una forma de cómo yo podría observar, medir cualitativamente, ¿no? Pues cómo es que una energía
todavía suficiente para la economía, ¿no? Cualitativa y cuantitativamente también lo puedes hacer, ¿no? O sea, porque vas a saber cuánta energía per cápita necesitas para que una persona viva, ¿no? Bien, ¿no? Una O sea, pregunta, Sí, pero, no lo tengo en este momento, por eso, pero sí, estoy de acuerdo. sí existen números y cálculos, ¿no? Según en base a lo que se consume en hospitales y todo eso, ¿no? Transporte, etcétera. Existen esos números, ¿no? Pero obviamente se supone que a medida que uno, que como tú mismo dijiste, llega un punto en que eso ya no sirve, porque la población crece y ya no te sirve y lo que tú decías, ¿no? Los hidrocarburos, entonces ya necesitas dar un cambio, ¿no? Necesitas ir a un tipo de tecnología totalmente nuevo, diferente, para poder sostener esa nueva población, la que va a venir y la nueva población, ¿no? Entonces, y obviamente siempre hay como esta idea de que la energía, cada vez necesitamos igual mayor densidad de flujo energético, ¿no? Siempre se va a necesitar, porque si después vamos a hacer, por ejemplo, viajes espaciales, pues no vas a ir pero en hay tu una interrogante móvil, acá. ¿no? Mauricio, hay una interrogante. A ver, mira, lo que hablan es muy libre, o sea, como que si viviéramos en un mundo libre, no es así. Todo tiene regulaciones, todo. Para el desarrollo de una infraestructura tienes que tener un ISO de calidad y todas esas cosas. Imagínate de que nuestros países tienen la capacidad como para tener usinas nucleares, desarrollar realmente y arreglar el problema de la sociedad, pero no pueden porque están limitados. Y están limitados por una legislación mundial, primero, después una legislación continental y después viene una legislación de tu país. Entonces, estás limitado. Y eso no te permite que tú puedas, digamos, desarrollar como quisieras. ¿No? Por eso cuando dicen cómo mides, yo, digamos, no tengo esa certeza de decir, pero más o menos me acercaría a decir de acuerdo a la legislación de cada país, porque esa es la única manera en que la cual uno puede aplicar el desarrollo de infraestructura ideal para poder establecer, digamos, lo que requiere la sociedad en su conjunto. Sí, aquí esta parte es muy importante, que también los demás si quieren comentar ahorita, Cato Julio, Alejandro, Humberto y Nelly, nada más este punto que es importante efectivamente, ¿no? Que tú puedes decir, yo tengo esta libertad de hacer esto, pero hay reglas específicas y estándares demás. Lo que estamos abordando ahorita, y que precisamente ahorita la RUSH va a ir a ese punto, es como tal per se, la infraestructura, ¿cuál es su límite? Ahorita solamente lo estamos abordando como trabajo, como energía, como esa capacidad de producción de la infraestructura como tal. Y después, viendo ese potencial de esa infraestructura, ¿qué es lo que se necesita cambiar políticamente para que vaya ad hoc con con ese potencial que sí efectivamente tiene esa infraestructura? Porque lo que vemos ahora es que hay una limitación sorprendente. Como tú bien comentas, Sergio, las leyes se han establecido, empezando con la Ley General de Cambio Climático, por lo menos en México, y también la Ley de Energías Renovables, estas leyes que han sido creadas políticamente por conceptos totalmente de despoblación, lo que ha planteado es que el nivel o el potencial energético de cierta infraestructura o de cierto desarrollo está muy por debajo de lo que realmente pueden ser. Por eso la Rush hizo esta pregunta antes, ¿no? Y que es lo que necesitamos demostrar en las clases, para tenerlo muy claro nosotros primero, ¿no? Para organizar también a otras personas, que es esta pregunta. La creación de esa infraestructura como celdas solares o biomasa
todo lo que como una sociedad gasta en producir esta infraestructura, realmente retribuye, la energía que nos va a dar, realmente retribuye todo lo que se invirtió en hacerla, o no lo va a dar, ¿no? Es la primera pregunta. La segunda pregunta es que en realidad para poder medir todo lo que se hizo para generar esa infraestructura no es solamente los bienes de capital y bienes de consumo utilizados en el proceso per se, sino todo alrededor, ¿no? Los gastos de las familias, de los trabajadores, en fin, todo lo demás alrededor, la parte administrativa, etcétera. Entonces, necesitamos demostrar si es así. Si estamos equivocados, tenemos que demostrar también este ejercicio de demostrar si esta pregunta es, la respuesta es correcta o la respuesta es decir, no lo va a dar, no lo va a regresar o sí no lo va a regresar, es muy importante porque ahí es donde nos hace ver que lo que se tiene que cambiar entonces son las leyes, cualquiera que sean estas, y no los procesos productivos. Porque si la eficiencia de esos procesos productivos está más allá que lo que se ha limitado por esas leyes, lo que tienen que cambiar es esa base política o esa base legislativa. Y en base a lo que físicamente la infraestructura puede dar, se tiene que hacer esa correlación. Y ahorita lo que estamos estudiando es cómo funciona el sistema productivo. Y cómo el progreso es la manera en la que el progreso, para LaRouche, el progreso es el trabajo, no como se ve el trabajo, que es esa mano de obra, y sobre todo mano de obra barata, sino que el progreso representa que ese trabajo está siendo útil y también que esta innovación, ese avance tecnológico que mejora los procesos productivos, tiene que existir. Si no, ese sistema colapsa. Cuando un sistema se mantiene constante, que es lo que acabamos de leer, si un sistema se mantiene constante, no es que está bien, es que está colapsando. Para que podamos decir que un sistema está bien, quiere decir que ese sistema está creando una densidad energética cada vez mayor. Mediciones energéticas con tasas cada vez más aceleradas de energía. Si eso no está ocurriendo y solo estamos manteniendo o está como constante ese flujo, eso va a colapsar. Porque todo alrededor de él está aumentando, la tasa de la población aumenta, la necesidad energética aumenta. Que es justo entre paréntesis lo que decía este chico de África en la reunión de jóvenes, ¿no? Decía, por favor, nos están exigiendo ¿cómo es esta palabra? Le llama ¿cómo es esta palabra la energía? La transformación. No es esa palabra, déjenme recordar. Transición. Transición, híjole, esta palabra es así, bien importante, la transición energética de las energías que tenemos a las energías verdes. Pero él decía, pero no podemos hacerlo, pues, si ni siquiera tenemos energía, pues. ¿Cómo vamos a hacer esa transición a una energía que no tenemos? Entonces, bueno, nada más quería entre muy paréntesis aclarar que vamos estudiando la parte de cómo funcionan realmente esos principios aplicados a la tecnología y después lo vamos a conectar, que ahorita que comentó Sergio se me hizo muy importante, muy interesante porque eso es lo que vamos a buscar, nos vamos a conectar y vamos a encontrar ese choque legislativo con la idea de una subproducción real que pueden tener nuestros países y que esto se transmite en genocidio. Exigirle a una nación en los términos actuales que disminuya su matriz energética es condenarlo totalmente, condenarlo. Sí.
Solo eso, solo eso. Es tan malo, es ¿Quieren tan malo comentar? como tirarle una bomba nuclear, ¿no? Así de simple. Lo que pasa es que esta parte es como bien importante porque, y yo creo, por eso estudiamos a Cusa y a Kepler, ¿no? No solamente porque está bien redescubrir lo que hicieron, que sí, que está bien, ¿no? Pero bueno, quizás en Kepler es como un poco más difícil ver eso, pero yo veo en Cusa, lo veo muy claro, ¿no? Cuando él crea todo el renacimiento, ¿no? Y cambia, Mm, no a través de las leyes, ¿no? Sino de ideas, ¿no? De descubrir principios, cambian y llega el renacimiento, ¿no? Porque la humanidad se estaba muriendo en la edad oscura, ¿no? Y llega el sí. renacimiento de mano de Cusa y de otro y cambia, ¿no? Cambia totalmente todo. Con Un- Kepler puede parecer más difícil verlo, pero también derrumba, ¿no? 2000 años de errores, de ciencia equivocada, de todo eso y cambia todo, ¿no? Y con Leibniz es mayor, ¿no? Ahí sí se nota, ¿no? Lo que hace Leibniz y la Revolución Americana, ¿no? O sea, entonces no es que primero haya que cambiar las leyes, o sea, sí hay que cambiarlas, obviamente, ¿no? Pero el sustento de eso está en esto que estamos estudiando, ¿no? Eso es lo que va a sustentar esas leyes que vamos a hacer para que funcionen acorde a lo que se necesita y cómo funciona el universo, ¿no? No a la inversa. Porque si lo hacemos a la inversa, sucede lo que pasa ahora, ¿no? Que dicen, bueno, es que no hay nada más que hacer, así que las leyes tienen que ser, ¿no? Un equilibrio para todo. Una cosa así, ¿no? un ejemplo también, ¿no? De que en tu país, por ejemplo, Mauricio, querían cambiar la constitución, ¿no? Y con eso la matriz Ah, energética hubiera tenido un gran problema, ¿no? Porque al cambiar la sí, constitución, la matriz energética en Chile hubiera cambiado. sí, Y pero con hubiese eso, sido es terrible, ¿no? claro, digamos, solamente esa es la pregunta que te hago, ¿no? Si hubiera sido así, hubiera habido muchos problemas, ¿no? Claro, Sí, pero porque ellos piensan que el universo y que el hombre funcionan de una manera que no es realidad, que es un error, es una fantasía lo que ellos creen que es cómo funciona el mundo, ¿no? El universo. Es una fantasía eso. lo que tienen, porque no funciona así. Si van a hacer eso, van a matar a más de miles o millones de personas de las que ya están matando. Entonces es una locura, realmente es totalmente, es como tirarse los pelos y, ¿no? Mm. Es una locura. Yo lo que puedo decir es de que no importa, digamos, si sea empresario privado o tenga la mentalidad que tenga, pero que, digamos, como tú dices, ¿no? Hay que tener conciencia sobre lo que es el trabajo y el uso que se le puede dar y la aplicación en un desarrollo personal y al mismo tiempo en tu comunidad, ¿no? Entonces, no importa eso de... Eso ya aprendí con Carolina también, porque yo era muy hecho, muy tirado al lado de Evo, ¿no? Pero me he dado cuenta que no importa, o sea, el color o el tinte político, sino la aplicación que le puedes dar vos como persona en tu conciencia, ¿no? Sí, yo creo que todos pasamos por ahí, así que no te preocupes. Sí. Sí, y me parece muy importante lo que dice Mauricio, porque apenas estaba viendo una, un video de, con William Happer, que es un físico de Estados Unidos, con Diane Sher, hace unos días, y él asemejaba cómo en este momento actual que vivimos estamos en una desorientación en la cuestión pues de la visión humana, pues de la energía, del clima, ¿no? De toda esta cuestión del fraude, pues sí, del ser humano, donde, pues bueno, ahora lo ha retomado como, lo pone como ejemplo, por ejemplo, de las cruzadas, ¿no? Solo por mencionar un ejemplo, que en ese momento se le decía a los jóvenes que ese era su deber y creer, ¿no? De tener que ir a otro lugar a
a la guerra por la verdadera religión y por otras cuestiones, ¿no? O sea, la oligarquía, eh, este, engañando a la juventud para caer en ello, ¿no? Entonces, pues es muy interesante cómo es que estamos en este momento, ¿no? Donde creemos ciertas cosas que realmente nos están llevando al colapso y al genocidio del mundo, ¿no? Entonces, que ese es el momento histórico donde, pues, el reto es lograr dar ese salto para encauzar nuevamente, pues, a la humanidad, ¿no? Sí, efectivamente. Y pues en este sentido es importante también nosotros tomar esa responsabilidad, porque estamos leyendo esta parte que es no solamente son conceptos, ¿no? Sino es la economía física, la ciencia. Lynn más adelante, LaRouche más adelante va a abordar realmente qué es la ciencia, porque la ciencia se ha manejado como el conocimiento fijo de ciertos procesos, y en realidad tiene mucho que ver con los constantes cambios del sistema. Entonces, si les parece, vamos a leer este párrafo para terminar el subtítulo. Ok. ¿De dónde sale ese cambio? Esa tasa de la tasa de cambio. La fuente origen de donde brota esa tasa de cambio de la función potencial son las capacidades creadoras del espíritu humano. ¿Hasta ahí? Sí, vamos a dejar aquí, no sé si alguien más quiere hacer un último comentario para cerrar. Se ha ido muy rápido la lectura, pero es bueno dejarlo aquí para abrir la siguiente lectura la siguiente semana. Pero si quieren hacer comentarios, Alex, Carlos Julio, Humberto, Nelly, para ir cerrando, adelante. Carolina, sí, esa es la economía ahora que trabajamos nosotros en el mundo, es basada en el petróleo, ¿cierto? Allá habría de pronto un problema de que una economía sustentable porque estamos viendo que no está produciendo los efectos para toda la sociedad en su conjunto, no está produciendo beneficios y transformaciones, digamos, y beneficios en cuanto a la sociedad se requiere, por ejemplo, en relación al transporte, en relación a la vivienda y en relación a la salud. O sea, está como estancada, y precisamente la ruta habla de que debe haber una innovación y un salto tecnológico, que se debe dar eso es lo que considera la luz como un trabajo neto de la sociedad, ¿no? Entonces es hacer innovaciones científicas y tecnológicas para abordar ese estancamiento, digamos así, en lo que se habla de sustentable. Una economía basada, por ejemplo, en carbón, tuvo que dar un salto. Y ahora no se puede mantener el petróleo porque la población está creciendo, y cómo se va a mantener. Entonces, yo hablo de una tasa, de la tasa de cambio es en las capacidades de innovación científica desde la mente de cada individuo para aportar a la sociedad. Yo quería agregar ahí lo que estábamos discutiendo con Nelly ahora y lo que decía Mauricio, especialmente Sergio y Alan, sobre si el concepto que no solamente se puede ellos están rigiendo el mundo por una legislación que se hace bajo esa visión entrópica que tienen de la energía, una visión entrópica o conceptual del universo, newtoniana totalmente, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cómo va a retroducir en un estado, en una sociedad, los jóvenes? ¿En qué tasa? Ahí también podemos medir cuál es la tasa de cambio de las nuevas generaciones de 25 años, la generación joven, cómo puede retribuir todo eso todo ese desarrollo, toda esa educación que se debe dar, que se debe basar en el desarrollo del potencial creativo del ser humano en las áreas científicas de la economía o en la economía física y en la ciencia, el método, para que puedan verdaderamente aportar a la humanidad, a la sociedad y a las otras generaciones que vienen, ¿no? Como que lo dice la RUE en el artículo. Entonces, no se puede estancar la sociedad como nos la tienen ahora, la economía física, totalmente como en Estados Unidos, en Occidente, que está colapsada la economía física,
por hacer aparecer de que está creciendo por un juego monetario, le hacen creer al mundo que está creciendo la economía cuando realmente no está creciendo, sino la ambición de la ganancia, del poder usurero, el financiero, como el complejo militar industrial, ¿cierto? No producen mantequilla, comida, sino armas. Entonces, ahí está cómo se mide esa relación, cómo crece la población, se está muriendo la población, o la matan con la guerra, con una guerra nuclear, o con las políticas, así como se está haciendo en Israel y en todas partes del mundo, con el hambre, el genocidio, una guerra de todos contra todos, porque está negando está negando esa visión, como decía Mauricio, esa visión del hombre en el universo de Cusa, de Leibniz, de los renacentistas, de la Rus y Bernatsky, de que es la creatividad, el talento creativo de descubrir lo que la Rus ha descubierto, que tenemos que hacer, ¿cierto? Para que haya un verdadero cambio en la sociedad o en la tasa de cambio, ¿no? En todo, en el crecimiento de la humanidad potencial. Ok, Humberto y Nelly, sí, sí hay que anotar eso también porque, bueno, un poco lo que mencionó Nelly es verdad, porque no es solamente la energía per se, ¿no? Bueno, y a final de cuentas, ¿para qué queremos tanta energía entonces? Como cuál es la idea de generar esa energía. Y es precisamente esto, ¿no? La aplicación en todo lo que requiere una sociedad para existir. La parte de transporte, salud, ¿no? Cuánta gente, lo vemos, por ejemplo, los avances de la energía nuclear pueden ayudar a tratar el cáncer y simplemente eso no se está haciendo. Tenemos avances tecnológicos para tratar enfermedades con la energía nuclear y simplemente eso está parado, precisamente por idea de costo-beneficio. Entonces, no olvidar, y justo de lo que ahorita mencionó Humberto y Nelly, solamente quiero leer este párrafo de la primera subtítulo, que es con lo que vamos a comenzar la siguiente semana. Y con esto terminar, dice, la geometría de la vida mental creadora. Analicemos ahora de la forma más resumida posible cuál es la naturaleza de las capacidades creadoras de la mente humana. No se trata tan solo de esclarecer el concepto de capacidades creadoras. Ya en términos prácticos se trata de mostrar cómo y por qué la política económica de una sociedad está y debe estar subordinada a un propósito que va más allá de lo económico. La política económica es tan solo el medio necesario para un fin y aquel debe estar en conformidad con este. Cualquier idea opuesta de la economía es absurda en lo moral. Lo que estamos diciendo es que el producto final de la práctica social está en el grado de perfección del individuo producido por la sociedad apoyada en el desarrollo económico que solo una política cultural y sobre todo de educación pública que estimule las capacidades creadoras del individuo social puede producir una población capaz de generar y asimilar progreso tecnológico. Con eso dejamos, con eso vamos a abrir la siguiente lectura, que siempre es la idea de, bueno, es como el hombre, ¿no? Como decía alguien aquí, las capacidades creadoras del espíritu humano. No es per se solamente producir energía, infraestructura, lo loco, sino es cuál es la función, para qué, tener la claridad de para qué es todo lo que estamos produciendo. Desarrollar la creatividad, ¿no? Sí, la creatividad de un ser que es imago viva Dei, ¿no? Tiene una función. No es nada más darle de comer a los animales, ¿no? Sino es algo más profundo. No queremos la energía para eso. Inclusive si fuera solo producir energía para sostener a la población en términos básicos, tampoco esa sería la función, sino el desarrollo constante de esas capacidades creativas que incluye todo el espíritu de la esencia humana. Y que esto es un ciclo, ¿no? Es un círculo virtuoso en el que ese proceso estimula ese proceso productivo.
y genera esas capacidades productivas que estimulan el proceso productivo y demás. Ahora, esto solamente hablando del proceso productivo, ¿no? También tenemos su función en este mundo, ¿verdad? Pero bueno, con esto quedamos para la siguiente lectura del martes y dejar abierta todo lo que, las dudas, lo que estemos pensando, también podemos abordarlas el viernes y en la próxima reunión e irlas anotando, porque eso es lo que vamos a ir desglosando en este documento que es muy interesante de Operación Juárez. Así es que, pues, nos vemos. Por hoy es todo y nos vemos la próxima semana y el viernes. Hasta luego. Gracias a todos. Chao, chao. Muy Chao, bien. gracias. Pues, Hasta luego. Chao, chao. Chao.